Hoy vamos a hablar de la mujer de valor, el hombre de valor y la comercialización de la identidad vincular. En los últimos años se instaló con fuerza una narrativa que promete ordenar el caos vincular a través de una fórmula aparentemente muy clara: convertirse en una mujer de valor o en un hombre de valor. La propuesta se presenta como un camino de desarrollo personal, pero cuando se la observa con mayor detenimiento, lo que aparece no es una profundización del valor, sino su reducción a una serie de comportamientos estandarizados que buscan garantizar un determinado tipo de resultado en el vínculo. La palabra valor queda así asociada a una especie de capital simbólico que puede acumularse, entrenarse y exhibirse. Se enseña cómo hablar, cómo responder, cómo retirarse, cómo generar interés, cómo no mostrarse disponible, cómo posicionarse, todo bajo la premisa de que si se ejecutan correctamente esas conductas, el otro va a responder de determinada manera. Y ahí es donde empieza un poco la distorsión, porque el valor en términos vinculares no es una estrategia, es una condición interna que organiza la forma en la que alguien se posiciona frente a sí mismo y frente al otro. No se construye para obtener algo, sino que se expresa en cómo se está en el vínculo, independientemente de la respuesta del otro. Cuando el valor se vuelve instrumental, cuando se lo usa para lograr que el otro se interese, se quede o nos valide, deja de ser valor y pasa a ser adaptación. Las mentorías que enseñan a convertirse en hombre o mujer de valor suelen operar desde esta lógica. Proponen un modelo, lo definen con ciertos rasgos deseables y luego enseñan a replicarlo. El problema no está en que haya lineamientos o marcos de referencia, sino en que esos modelos suelen estar construidos sobre una idea fija de lo que es valioso, sin contemplar la singularidad de quien los aplica ni la complejidad de los vínculos reales. Se promueve, por ejemplo, una mujer que no reclama, que no se muestra necesitada, que sabe retirarse a tiempo, que mantiene cierta distancia, o un hombre que lidera, que no duda, que no se expone emocionalmente de más, que sostiene una posición firme. Estos rasgos en determinados contextos pueden ser funcionales, pero cuando se los convierte en norma se pierde algo esencial: la capacidad de leer la dinámica particular de cada vínculo. El resultado es una actuación, personas que no están operando desde su estructura interna, sino desde un guión aprendido. Y aunque ese guión pueda generar ciertos efectos a corto plazo, no sostiene en el tiempo porque no está basado en una integración real. Se responde de determinada manera no porque eso sea coherente con lo que uno es, sino porque se aprendió que así se hace. Esto también impacta directamente en la idea de reciprocidad, porque si ambos están operando desde un rol, lo que se intercambia no es auténtico, es funcional. Se da para sostener la imagen, para cumplir con el modelo, para no perder posición. Y en ese intercambio lo que queda fuera es la posibilidad de un encuentro real. Hay algo más profundo que suele quedar invisibilizado en estas propuestas: la relación con el propio valor. Cuando alguien necesita aprender a ser de valor, siguiendo un modelo externo, lo que muchas veces está en juego no es la falta de herramientas, sino una desconexión con el propio registro interno de ellas. No se trata de no saber qué hacer, sino de no poder sostener lo que se es sin depender de la respuesta del otro. Entonces, en lugar de trabajar sobre esa base, se incorpora una capa de comportamiento que intenta compensar esa falta. Se actúa como si se tuviera valor, esperando que el otro lo confirme. Pero ese reconocimiento, incluso si llega, no resuelve la estructura interna, porque no fue construido, fue simulado. Esto no implica que no haya aspectos que puedan desarrollarse o ajustarse en la forma de vincularse. Claro que los hay, pero ese desarrollo no puede partir de la imitación, sino de la comprensión, de entender cómo se está entrando en los vínculos, qué se está repitiendo, qué se está evitando, qué se está proyectando. Y sin ese trabajo cualquier cambio es superficial. Además hay una dimensión que estas narrativas suelen simplificar en exceso: la del encuentro entre dos subjetividades. No hay una fórmula universal que garantice un vínculo correcto, porque cada vínculo es una configuración única. Pretender que ciertos comportamientos van a generar siempre y bajo cualquier circunstancia el mismo resultado es desconocer la complejidad de lo humano. En ese sentido, la idea de valor debería correrse de lo performativo y volver a lo estructural, no como algo que se demuestra, sino como algo que organiza. Una persona con valor no es la que cumple con determinados requisitos, sino la que puede sostener una posición coherente con lo que es, incluso cuando eso no produce el efecto esperado en el otro. Y ahí aparece una diferencia importante. El valor no garantiza el resultado, no asegura que el otro se quede, que responda, que el vínculo funcione. Lo que hace es permitir una forma de estar que no depende de la validación externa para sostenerse. Y eso, aunque no sea tan vendible como esta fórmula, es lo que realmente transforma la experiencia vincular. Porque cuando el valor es interno, la reciprocidad deja de ser una estrategia y pasa a ser por fin una consecuencia posible. No se fuerza, no se actúa, no se negocia desde el rol. No se actúa y no se negocia desde el rol. Se observa si lo que hay puede encontrarse, y si no se puede, también se registra. Y registrar, aunque no siempre sea cómodo, es mucho más cercano a la realidad que cualquier promesa de convertirse en algo para que el otro responda.